Bueno, hola chicos de cuarto año, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahora el profesor Jabrane. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, antes de empezar con las vanguardias teatrales del siglo XX, vamos a hablar un poco de lo que pasó en el siglo XX para poder entender lo que fueron las vanguardias, digamos, ¿no? Por qué nacen las vanguardias y cómo surgen, y por qué la filosofía de las vanguardias tienen producen esa extrañeza a todos aquellos que asisten a esas manifestaciones vanguardistas. Ya podemos hablar de qué es vanguardia, qué significa la palabra vanguardia. No importa, vamos a arrancar con el siglo XX. Pero antes de hablar del siglo XX, tenemos que hablar con el siglo XIX. ¿Qué pasaba en el siglo XIX? Bueno, en el siglo XIX lo que había pasado es que había una filosofía que reinaba en aquel momento, que se ponía que era lo que se denomina el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo no es ni más ni menos que una corriente filosófica que hace hincapié en la razón, con la cual, a través de la cual se adquiere el conocimiento, digamos, ¿no? Bien, esto prácticamente surge con la modernidad. ¿Qué es la modernidad? Bueno, la modernidad son los pensadores de la modernidad, son aquellos que de la ilustración, de la época de la ilustración, digamos, ¿no? De allá por el final del siglo XVIII que aparece con la Revolución Francesa, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué es este racionalismo? Es la creencia que el hombre va a llegar al bien común a través de la razón, digamos, ¿no? Es decir, bueno, que la razón, a través de la razón y a través de lo que sería la lógica matemática, la lógica científica, el hombre iba a alcanzar el bien común, es decir, la paz, es decir, digamos, ¿no? Lo que desea toda persona razonable, vivir en paz, digamos, ¿no? Sí, pero en el siglo XX, señores, esto va a cambiar, porque en el siglo XX, esta misma razón que al hombre le daba el bienestar con los alcances científicos, también va a producir los peores males del siglo XX. Vamos a ver por qué. Hay un tango que se llama Cambalache, que es escrito por Enrique Santos Discépolo, que dice, en una parte, que dice, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Es decir, el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. ¿Por qué es un despliegue de maldad insolente? Porque el siglo XX son vientos de cambio, pero más que nada en lo político, y cambios violentos, digámoslo. Si hacemos una especie de lista de las guerras que hubo en el siglo XX, del principio del siglo XX, vamos a asistir voy a mencionar algunas, no todas, digamos, ¿no? Usted recuerde que en 1914 se produce la guerra entre Estados Unidos y México, de 1915 a 1923 se produce el gran genocidio armenio, en donde van a morir 2 millones de armenios a manos del Imperio Otomano. Esto, de alguna manera, esta muerte de millones de armenios, va a justificar después lo que va a hacer Hitler, porque Hitler que va a pensar, bueno, si no se escandalizaron con 2 millones de muertos, no se van a escandalizar con 6 millones de muertos judíos, digamos, ¿no? Bien, no hubiese habido holocausto judío si no hubiese habido antes un genocidio armenio en el que murieron aproximadamente 2 millones de armenios. En 1899 y 1901 se produce la Guerra de los Boers, allá en Sudáfrica. En 1899 a 1903 la guerra en Bolivia y Brasil, porque acá también tuvimos guerra. En 1904 y 1905 la guerra ruso-japonesa, en la que hubo también miles de muertos. En 1905 se produce la Gran Revolución Rusa, no la definitiva, pero la Gran Revolución en la que también hay muchos muertos. En 1910 y 1920 se produce la Revolución Mexicana, una de las revoluciones más largas, digamos, ¿no? de la historia de la humanidad. En 1917 se produce la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa, en la que sí hay millones de muertos, digamos, ¿no? En 1922 y 1923 la Guerra Civil Paraguaya, y en 1932 y 1935 fue la Guerra del Agua, o la Guerra del Chaco, también llamada entre Bolivia y Paraguay, en la que hubo miles de muertos. Bueno, agreguemos a esto la 1936 y 1939, la Guerra Civil Española, que fue quizá una de las guerras fratricidas más recordadas por la historia, digamos. Murieron 1 millón de españoles que se mataron entre ellos mismos, digamos, ¿no? Bien, pero quizás las guerras más importantes fueron las guerras la Gran Guerra, la que fue la Guerra de las Trincheras en 1914 y 1918, entre la Triple Alianza, Alemania, Italia y Hungría, contra la Triple Entente, que eran el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Más adelante se unirá Estados Unidos y Japón a lo que sería la Triple Entente, y el Imperio Otomano y Bulgaria se unirían a la triple
a la Triple Alianza. Es decir, ahí va a haber 9 millones de muertos militares, 7 millones de civiles muertos, y va a haber 6 millones de personas que van a morir por la hambruna, posteriores a la guerra, digamos, ¿no? Bueno, después viene la Segunda Guerra Mundial, que es de 1939 a 1945, en la que van a morir 55 millones de personas. Los más pesimistas ahí hablan de 100 millones de personas, los más optimistas hablan de 45 millones de personas. Ahí se produjo también el Holocausto judío. Recuerden lo que fue la solución final propuesta por los nazis, es decir, desaparecer a 6 millones de personas de un soplido, digamos, ¿no? En los campos de concentración como Auschwitz, Treblinka y tantos otros, digamos, ¿no? Convertir en cenizas. Bien, y bueno, y en 1945 la ciencia ya ha llegado a uno de los puntos más altos, digamos, ¿no? La división del átomo, ahí con Little Boy, el 6 de agosto de 1945, se va a producir va a caer la bomba atómica en Hiroshima, donde va a haber más de 100.000 muertos, y muchos miles de muertos más por los efectos de la bomba atómica. Esto fue en agosto de 1945. 3 días después va a caer otra bomba, Fat Man, el gordo, en 9 de agosto de 1945 en Nagasaki, donde también va a producir cientos de miles de muertos y muchos muertos más por los efectos de la bomba. Es decir, todo lo que confiaban los hombres del siglo XIX, en la modernidad, que confiaban en la razón como fuente de todo bienaventuranza para el hombre, se derrumba en el siglo XX. Porque en el siglo XX el hombre utiliza la razón, pero no utiliza la razón solamente para fabricar vacunas y alargar la vida del hombre, sino también para producir armas para autodestruirse. Entonces, obviamente el sueño de la modernidad se derrumba y se impone esta locura. Millones y millones de muertos en el mundo, lo que va a producir un efecto terrible en la gente del siglo XX. Esto no podía, el arte siempre es espejo de lo que está pasando en la realidad, por lo cual el arte de alguna manera va a romper todas las reglas para mostrar que este hombre quebrado, este hombre destruido, este hombre incendiado, este hombre convertido en cenizas, este hombre vencido, este hombre muerto en la guerra, estos hombres y mujeres muertos en la guerra, van a tener su reflejo en el arte. Esta locura se va a reflejar en el arte. Es decir, a un mundo loco y desesperado y angustiado va a resultar un arte que va a reflejar esa angustia, digamos, ¿no? Y este arte va a producir lo que se llama el extrañamiento, es decir, algo inentendible, es decir, algo complejo de comprender. ¿Por qué? Porque es complejo de entender por qué el hombre se destruye a sí mismo. Entonces, ante un mundo complejo, un arte complejo que refleja como un espejo ese mundo que se cae a pedazos. Bien, ya vamos a ver lo que viene a continuación, que son esos hombres que cambiaron el siglo XX. Porque, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer Einstein y va a aparecer Sigmund Freud con el descubrimiento del inconsciente. Bien, y que van a ser los que de alguna manera van a marcar el siglo XX. Y vamos a ver ahora qué efectos tuvo en el arte, pero más que nada centrado en el arte teatral. Bueno, vamos a la segunda parte del video. See you in health!